El Vaticano, recién estábamos viendo las imágenes de la Plaza San Pedro y del Papa Francisco. El Vaticano tiene el servicio de inteligencia mejor informado del mundo, dice este libro que acaba de aparecer, y es una biografía política del Papa argentino imprescindible para entender lo que está pasando con Eve de Bonafini, Margarita Barrientos, sí, no, el Papa se mete en política. Para leer los artículos de los diarios, Mabel, el Papa es un personaje político como pocas veces se ha visto en la historia reciente, y seguramente lo seguirá siendo, ¿no? Los papas siempre fueron políticos, ¿no? Es decir, pensar que, además, porque el Papa es la conducción de un Estado, el Estado Vaticano, y la Iglesia Católica de tiempos inmemoriales opera en el poder terrenal y de manera muy firme. Lo que pasa es que cuáles son los signos y cuáles son las señales que va marcando a lo largo de la historia los papados, ¿no? Es decir, ¿qué marca políticamente un papado? El papado de Juan Pablo II fue un papado muy político y que marcó un rumbo muy fuerte, ¿no? En términos de las disputas políticas a escala internacional. Hoy este papado, que creo que enfrenta lo que significa algo que en un momento era como pelear contra el comunismo, que fueron el papado de Juan Pablo II, este papa que, no existiendo el comunismo como alteridad, la alteridad más terrible que está viviendo el mundo es el avance de lo que significan las políticas neoliberales, y creo que en ese sentido la compensación de este papado... Tiene varias cosas para decir. Bueno, para ayudarnos a entender al Papa en la política mundial y la política argentina, hoy está con nosotros Marcelo Larraqui, historiador, periodista del diario Clarín y autor no de uno sino de 2 libros sobre el Papa. Este es el último libro que acaba de aparecer, se llama Código Francisco, y además él ha escrito varios libros más sobre la década del 70, pero siempre sobre la historia reciente de la política argentina. Marcelo, gracias. Hola. Gracias por venir. ¿Y por qué se llama Código Francisco? ¿Qué es el Código Francisco? El Código Francisco es como la manera de hacer del Papa, ¿no? El protocolo interno, el protocolo político del Papa, dentro de lo que es las relaciones internacionales y dentro de su forma de gobierno, la forma de gobernar, porque lo que busca el libro es contar la geopolítica vaticana a través de Bergoglio y también el trazo biográfico del Bergoglio político, ¿no? Desde la época de los jesuitas. Yo creo que la idea de gobierno está en el gen del Papa en los últimos 40 años, porque él gobernó la orden jesuita, la arquidiócesis más importante de la Argentina, y después al borde de retiro empieza a gobernar la Iglesia Universal, pero él le da, como mencionabas vos, la pone en un lugar a la Iglesia donde antes no existía, porque Ratzinger no hacía política internacional, era un vacío de una iglesia asfixiada, con facciones internas, que prácticamente
yo creo que el último gran gesto de la Iglesia en la política internacional fue el pedido de no invasión a Irak en el 2003 por un Juan Pablo II ya en decadencia física y casi un pedido que obviamente no tuvo ninguna repercusión, al punto que después continuó la alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, al punto que apoyan a la reelección de Bush, el propio Vaticano, la propia Santa Sede. Por eso, lo que a mí me interesó de Bergoglio es que él marca un cambio radical en la Iglesia y también en los posicionamientos sociales y políticos. Y creo que eso es el código Francisco. ¿Cuáles son estos? Sí. Él viene de la periferia, ¿no? Vos lo marcás muy bien en el libro. Los otros papas eran eurocéntricos, formados más bien en la Guerra Fría. El Papa Francisco viene de otra cosa, de la periferia, y esto es muy consistente con su filosofía política, ¿no? La periferia tiene sus propias identidades, construye sus propias identidades, y eso se ve muy bien en el discurso del Papa, ¿no? Por eso mucha gente se sorprende, ¿no? Sí, se sorprende porque le parece totalmente nuevo. Sin embargo, él reproduce ya la última época del cardenalato, del 2008 en adelante, es como la matriz de este papado, ¿no? Cuando él empieza con la cuestión de la trata de personas, el combate al narcotráfico, en las villas, que estaba todo muy invisibilizado en ese momento porque veían al Papa como un enemigo del kirchnerismo, entonces estaba subsumido en esa pelea política y no tenía prensa cuando el Papa hacía, por ejemplo, una homilía en Constitución o iba a dar una homilía con prostitutas, cartoneros, y él encuentra ahí el foco claramente cuando va a Lampedusa, y va a tirar una ofrenda al mar Mediterráneo, donde moría muchísima gente. Vos fíjate que ahí también le cambia el foco geopolítico al tema de los inmigrantes, porque antes se veía como un tema policial. Es decir, hay gente que por la guerra salen del Medio Oriente y quieren entrar a Europa y no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque está la policía. Y el Papa le dio a eso un carácter social, misericordioso, pero social y político, que de alguna manera la propia Europa lo premió como la voz de la conciencia europea. Entonces me parece que él es un papa astuto más que pragmático, que encontró, como decías, una alteridad frente al mundo de hoy y encontró también vacíos de liderazgo, porque es el primer jefe de Estado que habla de las cosas que están pasando, ¿no? Sí, porque además hay un tema central, es decir, bueno, los desposeídos, los vapuleados, los maltratados, ¿no? Que toma esa mirada de qué hacer y tiene que ver también cómo estratégicamente disputa con qué otros poderes frente a las injusticias. Lo que ha crecido no fue el comunismo, que ha sido vencido en estos años, sino los fundamentalismos religiosos regresivos en términos sociales, políticos, las sectas evangélicas, que tienen también una mirada de contención, pero una contención muy de derecha, muy disciplinadora. Me parece que contra esto es que reacciona. Justamente esto que mencionabas, en Estados Unidos, por ejemplo, dentro incluso del catolicismo, más de derecha, y el evangelismo también más radical, hay una unidad que también encuentra un cauce en el Partido Republicano, es decir, que ese frente desde el propio catolicismo, el Papa lo enfrenta con esta alianza táctica con Obama en favor de los inmigrantes mexicanos, en críticas a Trump muy directas, cuando él dice, bueno, no construye puentes, sino es un hombre de construcción de muros, que es una forma de hacer política con Estados Unidos, porque sí, a veces da un poco también genera un poco de hilaridad cuando en Argentina dicen, pero ¿cómo el Papa interviene en la política argentina? Y interviene también en la política de Estados Unidos. Nada menos, sí. Interviene en la política de Medio Oriente, digo, ¿por qué no va a poder intervenir en la política argentina? Siendo además argentino y conociendo a todos los dirigentes políticos argentinos, a quienes recibía a las 6:30, 7 de la mañana, para hablar de política, y son los mismos que ahora le digan, no, pero no tiene que intervenir en política. Yo me imagino que iban a hacer ellos a las 6:30 de la mañana a la catedral con el cardenal Bergoglio, ¿no? Claro. El tema es eso, ¿no? De qué manera se interviene, porque aquí la repolitización que aparece alrededor de la figura de Bergoglio, el Papa, ¿no? Es en este sentido, ¿en qué sentido querían que operaran este Papa muchos de los que se quejan porque hace política? ¿Cuál política es la que no le gusta que haga? Sí, por ahí pensaban, digo, al ser Papa,
Digo, él ya entra en otra liga, ¿no? Entonces, y interviene de otra manera. Pero él tiene un estilo de conducción que también es mañoso y astuto, porque él todavía sobre la Argentina no dijo nada. Es decir, en estos últimos 6 meses de gobierno, 5 meses, 6 meses de gobierno de Macri, no dijo nada. Simplemente dijo, bueno, alguien de la Conferencia Episcopal Latinoamericana dijo, está preocupado por Venezuela, Brasil y Argentina. Pero el Papa no dijo nada. Pero todos dicen, el Papa está diciendo esto, el Papa está diciendo lo. Son todos mensajes cruzados donde está él en el centro como una figura política que es ineludible. Y creo que fue un error inicial del macrismo, pensar que podían prescindir del Papa y ponerlo como una figura institucional donde con un acto protocolar se iban a sacar una foto, un vestido negro, un velo, un regalo, y el Papa los iba a recibir y ahí iba a terminar la cosa. Y el Papa, que justamente en Código Francisco que se muestra la naturaleza política con todos los gobiernos, con De la Rúa, con Kirchner, con Duhalde, con Menem, el Papa obviamente va a intervenir en la política argentina. Pero si vos lo ves, el Papa está diciendo lo mismo que dijo siempre, hablando contra la corrupción, hablando contra el desempleo, contra el narcotráfico. Es decir, el discurso no varió, lo que variaron fueron los posicionamientos de los actores. Fantástico. Para los que creen que el Papa tiene que dedicarse a la contemplación y a la espiritualidad, es porque no leyeron este libro, es lectura imprescindible para entender justamente en qué código se maneja el Papa. Tenemos todavía un bloque más con Marcelo Larraqui, enseguida volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Nosotros somos la ciudad que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad que no para de avanzar. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy descifrando, o mejor dicho, decodificando al Papa Francisco, a propósito que acaba de aparecer el libro Código Francisco de Marcelo Larraqui, que está con nosotros esta noche. Y la pregunta, Marcelo, es, bueno, el gobierno de Macri lo ve al Papa como un opositor, pero vos contás en tu libro que tampoco tuvo muy buenas relaciones con Néstor Kirchner, con Menem, digamos, fue bastante crítico siempre. Sí, justamente porque es un Papa autónomo políticamente, ¿no? Y de alguna manera se maneja con mucha libertad. Yo cuento en el libro cómo son sus decisiones geopolíticas y él le da mucho valor al discernimiento, a la oración. Entonces siente como desde su propio interior la intuición política de cómo tiene que actuar. Y vos sabés que es un Papa que actuó de distintas maneras a lo largo de su vida, pero con una gran capacidad de lectura del juego político que existía en cada momento, ¿no? Él se instala como parece que fuese un obispo auxiliar a la sombra de Corrachino conservador,
pero muere Quarrachino y empiezan sus críticas al neoliberalismo de Menem, que era justamente el modelo eclesiástico de Quarrachino, el menemismo. Y él se empieza a erigir, a cruzar de alguna manera en el mapa de la Iglesia argentina entre los progresistas del obispo Laguna, del Rafael Rey y los conservadores de Quarrachino. Cruza una línea totalmente nueva, que es la de Bergoglio, que toma el mando de la Iglesia argentina y empieza a competir con el kirchnerismo para que no quede la Iglesia fuera del discurso, y empieza a hablar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la cooptación, y es totalmente inasible para el kirchnerismo. Y yo creo que ahora también es inasible para el macrismo, porque no saben cómo actuar frente a él, de alguna manera. No le conocen el código, ¿no? Y esta idea de Durán Barba de decir, bueno, nosotros lo ignoramos porque el Papa es lo viejo y la Iglesia es lo viejo, y entonces con las redes sociales nosotros podemos neutralizar todo eso, es una idea un poco naif de la política, digo, que puede servir como para vender un poco de marketing y todo, pero para la política real se torna incandescente, ¿no? Entonces me parece que esa línea de Durán Barba fracasa de alguna manera con el Papa, y la respuesta es esa cara dura del Papa, ¿no? Porque sabe tejer de alguna manera sus facciones como para expresar lo que quiere, ¿no? Y después ahora hay un intento del macrismo por otras líneas, básicamente representada con Burrich o con Pinedo. Es decir, me parece que tenemos que encarar el tema de otra manera, porque la prescindencia del Papa o la crítica al Papa que se dio a través de las redes sociales. Muy feroz, ¿no? Muy feroz, es muy descarnada, de dirigentes que iban a ver al Papa, justamente como mencionaba al cardenal Bergoglio, esa crítica que aunó de alguna manera cierta simpatía en el electorado macrista, termina siendo improductiva, termina siendo perenne, ¿no? No le sirve al gobierno estar enfrentado con el Papa. Entonces me parece que el gobierno... Lo que pasa es que hay posiciones que parecieran encarnar claro, miradas muy distintas del mundo. Yo creo, ¿no? que el gobierno no tenía una línea definida de qué hacer con el Papa, no supo qué hacer con el Papa. Y entonces esas líneas se chocaron y ahora es como que tienen que empezar de nuevo, lo cual también lo coloca a Bergoglio en el centro del escenario político argentino, que es parte también de su astucia y su manera de intervenir en política, ¿no? Ahora, Marcelo, el Papa recibe a Eve de Bonafine por lo menos una hora, contra los 20 minutos, no recibe a Margarita Barrientos, pese a que Margarita Barrientos hace una obra de caridad, pero que no es la que le gusta al Papa. El Papa está con los curas villeros, con las fábricas desocupadas, cuyos dirigentes también... recuperadas, a cuyos dirigentes también recibe. Tiene una posición mucho más radical que, digamos, muchos católicos bien pensantes de la caridad, pero, digamos, onda Club de Leones, digamos, una claro, caridad, bueno, justamente. ¿no? El Papa, no, todo eso no. Casi como que ¿no? las familias perfectas del catolicismo no le interesan. Exacto. Los católicos de primera fila que van a la iglesia por una cuestión social y que van a clubes también de primera línea y toman el catolicismo como un género de influencia de élite, no le interesó nunca, no iba a las de ese tipo de reuniones y eventos, viste que estaba el militar, el político, el obispo, descartaba todo eso, mandaba a un sacerdote que hiciera un buen papel, etcétera. Yo creo que hay varios planos. Lo de Bonafini me parece que es una cuestión personal de él como para saldar la historia de los años 70, ¿no? Recordemos que había sido acusado de complicidad injustamente con la dictadura militar y la recibe en audiencia privada a la tarde, fuera de la agenda vaticana, lo cual a la tarde el Papa puede hacer lo que quiera, en tanto no atente contra la fe y la moral, ni siquiera tiene que dar cuenta de con quién se reúne y con quién no. Lo de Margarita Barrientos vino más engorrosa la situación porque no se supo qué pasó. Porque era el mes nada más. Era el mes del pontificado, había gente que parecía que iba a ser como un negocio, empresarios detrás, quedó todo confuso. Después apareció una carta donde le agradece la presencia a la Nunciatura, no se sabe por qué salió el tema justo antes de lo de Bonafini, pero es cierto que el Papa busca como más no solamente la cuestión de la caridad, sino también aquellos que movilizan estas cuestiones, la periferia, ¿no? Por eso se mete con los cartoneros, las fábricas recuperadas, o Gustavo Vera,
que yo lo llamo como la infantería pastoral, ¿no? Los padres villeros, ¿no? Digo, el sostén, yo cuento en el libro, el sostén de los curas villeros, las cosas que hizo, los riesgos que... Digo, el Papa en un momento le dieron un chaleco antibalas, Sí. No es muy conocido, y se lo sacó y siguió andando por la calle. Pero vos contás que él canoniza en Nápoles a un cura que fue asesinado por la mafia. Bueno, por la mafia napolitana. Claro, ¿no? y va al pueblo más pobre de Nápoles, al pueblo de Gomorra, justamente, del narcotráfico, de los sicarios, y va en el Papamóvil hablando contra el narcotráfico y contra los sicarios, que es hablar de política. Este es el punto, ¿no? que hay que entender, que él le da a la cuestión de la misericordia un carácter social y político, y que lo transforma en un actor político creíble, ¿no? Tanto para el mundo, porque ningún líder mundial hace eso, pero no son gestos del Papa, sino tienen una envergadura que llegan a mover el escenario geopolítico, porque ahora es un tema central, ¿no? Entonces el Papa ve, fíjate, la relación de silencio, de omertá que había entre la Iglesia y la mafia, ¿no? Donde el padrino, el capo mafia, iba a la iglesia a casar a su hijo y se le hacía la bendición, y el Papa va a romper con todo eso, va a las cárceles a hablar con los mafiosos encarcelados, va también a hablar con los narcotraficantes en Ciudad Juárez. Entonces, es una geopolítica totalmente nueva para el mundo de hoy, sin mencionar el tema de Medio Oriente, donde directamente busca tener diálogo con los musulmanes como una barrera frente al ISIS, ¿no? Al Estado Islámico. Me parece una geopolítica desde acá en la Argentina como no la logramos observar, ¿no? Lo vemos al Papa como envuelto en las cuestiones domésticas y perdemos el carácter geopolítico, ¿no? Sí, hay una sobreimpresión demasiado fuerte de cierto núcleo duro de votantes del macrismo que tiene que ver con una mirada muy, muy, muy conservadora, que esperan otro papa, que les gustaría otro papa, y en todo caso con influencias distintas en las que sostenerse más. Me parece que eso está tiñendo incluso a sectores más allá de ese núcleo más duro, conservador, de derecha, que apoya a Macri. Bueno, por eso tu libro, cuando vos contás que el Papa está, digamos, formado o con muchas lecturas de lo que se ha llamado el pensamiento nacional, ¿no? De Métol Ferré, vos mencionás a una profesora, una filósofa, Amelia Podetti, que fue de las cátedras nacionales, que fue docente en la Universidad de Salvador. El Papa comparte ese pensamiento. Claro, ella es la que le da la idea de las periferias, ¿no? Como que desde la periferia se entiende mejor al mundo, ¿no? Que va contra esta idea etnocéntrica europea. Pero vos fíjate que el Papa lo hace también contra esta idea de la cristiandad europea, ya perimida, porque el Papa no le presta mucha atención, que era justamente donde había puesto las fichas Ratzinger, ¿no? Y vos fíjate que el Papa no va a una homilía en Milán, no va a París, no va a Madrid, no va a las grandes capitales, porque cree que es una batalla perdida, ¿no? Entonces va a Albania, va a Sarajevo, va a Lampedusa, va a Lesbos, una isla griega, va a Armenia ahora, es el primer papa de la historia que denuncia a viva voz el genocidio turco contra los armenios. Sí, increíble. Es el primero, y ahora se suma Alemania, cosa que no había hecho. Es decir, ¿por qué digo el primero lo hace a viva voz? Porque antes, en el año 2000 o 2002, había una declaración tenue de Juan Pablo II escrita, que no llega a ponerla en palabras, y el Papa lo hace. Entonces, eso es movilizar conciencias y presentarse como un profeta de denuncia de alguna manera. Y esto es lo que incomoda también a cierto catolicismo o a cierta franja política argentina, que se sentían más cómodos con un Papa de revista Hola, ¿no? Claro. Que atienda a niños de ojos celestes, rubios, bien vestidos, y les reparta sonrisas. Y me parece que es un Papa que gana el cariño de la gente porque habla de los que no tienen voz de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera cumple el mandato de recuperar el rol de la Iglesia, donde el fenómeno era que grandes masas se habían alejado, ¿no? de la Iglesia católica, ¿no? Por el descreimiento que suponía ver a un Papa que no tenía voz dentro del escenario mundial, cardenales
que vivían en pisos de 600 metros cuadrados, que lavaban plata de la mafia, lavaban dinero, que iban con valijas a Suiza. La pedofilia. La pedofilia. Entonces me parece que es totalmente novedoso la incursión del Papa en el escenario mundial, y eso es lo que me gustó pensar en el libro, pero también tirando del hilo de alguna manera en su propia biografía, ¿no? El concepto, en el medio minuto que nos queda, ese concepto de iglesia de salida que vos haces énfasis en el libro, ¿qué es? ¿Qué significa? Ir a buscar afuera los que no están adentro. Es decir, ir a buscar afuera de la iglesia a gente que tiene problemas reales, gente que sufre, que tiene su propia angustia, ¿no? de la periferia, y tratar de movilizarlos. Si vos lees el discurso que él hace a los movimientos populares en Bolivia el 9 de julio del 2015, con campesinos, con desocupados, con indígenas, me parece que está marcando esas cenizas del neoliberalismo que quedaron de la década del 90, está buscando ahí a su propia feligresía. Bueno, lectura imprescindible para todos los políticos de la Argentina y unos cuantos periodistas y columnistas para decodificar a Francisco. Marcelo Larraqui, felicitaciones y muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por esta conversación. Gracias, Marcelo. Y a ustedes esto fue Asuntos Públicos. Ahora estamos tironeando, porque él lo agarró ayer, entonces él me lo había dicho.